Damos gracias a Dios que todavía el día de hoy nos concede la bendición de compartir su palabra. Solo por su bondad, solo es por su misericordia que estamos aquí. Abrimos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Entre tanto usted se dispone ahí con su Biblia. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl, a la audiencia de www.stereo-maranata.radiostream321.com, Radio Maranata de Jalapa, a la audiencia de Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a quienes han de escucharnos a través de www.diosdepacto.net desde Jersey, Estados Unidos, a la audiencia de Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a la audiencia de Radio Manantial de Vida 89.3 del FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, a los hermanos que nos escuchan a través de YouTube, nuestro saludo también. A los hermanos del canal El Buen Pastor TV, Canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, que el Señor les bendiga. Y a todos aquellos que están suscritos al canal cristiano Puro Evangelio de Jesús, Dios les bendiga. Padre Dios, te damos gracias por esta bendición que tenemos de venir a tu palabra. Háblanos en ella hoy, Señor. No tengas en consideración mi inutilidad, Señor, mi incapacidad. Mira nuestra necesidad de ti, Señor, y háblanos en tu palabra. Que tu palabra sea clara para nuestro oído y entendimiento. Que nos dé sabiduría para entenderla, para recibirla, para hacerla nuestra. Que nuestro oído esté atento, que nuestro espíritu esté dispuesto también, Señor, a tomarla para nosotros. Con gracia en mi rostro, Señor, y sabiduría en mis palabras. Es más, habla tú, Señor, que no sea yo, puesto que soy incapaz, Señor, soy indigno, soy imperfecto, soy pecador, pero tu palabra es perfecta, Señor, y en tu palabra, Señor, nos limpiamos hoy. Tu palabra dice que es el lavamiento de la palabra el que es aplicado a nosotros cuando la escudriñamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 9 para poder entender el contexto de lo que se está diciendo. Y habla del sacrificio perfecto de Jesús. En efecto, mis hermanos, gran confusión se dio para tiempos del apóstol Pablo con respecto al judaísmo, con respecto a los rituales, a la ley. Y él se toma todo el tiempo para escribir este libro a los hebreos, al pueblo judío, que era el que había sido llamado a guardar el antiguo pacto. De hecho, mis hermanos, cuando la Escritura dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, no está hablando de Guatemala, no está hablando de Nicaragua, no está hablando de Estados Unidos. Dios es Dios ¿de qué nación? De Israel. Bienaventurado Israel, está diciendo. Entendamos la palabra. Y a ese pueblo de Israel le fue entregada la ley, y luego cuando viene el Señor Jesús, esa ley en cierta medida se vuelve controversia, porque según el pueblo de Israel, por medio de esa ley se iban a salvar. Cuando el apóstol Pablo nos enseña a través de la carta a los romanos que la ley es solo el ayo, la nana, la chacha que nos enseñó que es pecado, pero no salimos de nada con saber cuál es el pecado. Necesitábamos un Salvador, y es Cristo Jesús. Y entonces en esta porción, mis hermanos, se habla de esa perfección que hay en el sacrificio de Cristo. Dice así: fue pues necesario, versículo 23 del capítulo 9, fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Por medio de los sacrificios que se hacían de animales, de machos cabríos, de palomas. Las figuras de las cosas celestiales. La caricatura del cielo es lo que había en el tabernáculo antiguo, en el templo de Israel. Lo que había era nada más una figura del reino celestial, y con la sangre de animales, dice que se rociaba sangre del sacrificio sobre los cuernos del altar, y de esa manera se purificaban estas cosas que eran solo la figura. Sin embargo, dice, las cosas celestiales mismas tuvieron que ser purificadas con sacrificios mejores. No podríamos nosotros entrar al tabernáculo en el reino de los cielos con la sangre de una cabra. Era necesario un sacrificio mejor, porque no entró Cristo en el templo hecho de manos de hombre, porque ese templo hecho de manos de hombre era solo la figura, la caricatura del verdadero que está en el cielo. Y Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Entonces aquí vemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote y como el sacrificio que nos limpia. Y Él se presenta al cielo mismo para presentar defensa por nosotros. Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Oiga, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces dice, mis hermanos, esto nos lleva a pensar en la perfección del sacrificio del Señor. Habla de que si el sacrificio de Jesús hubiera sido semejante al de los machos cabríos, tendría que haberse estado sacrificando el Señor cada vez que usted y yo pecamos. Estaríamos crucificándolo cada vez. Sin embargo, dice que Él quitó de en medio de Dios y de nosotros el pecado. Ya no hay pecado. Una sola vez y para siempre, con un sacrificio perfecto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo murió una sola vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este versículo 28 habla acerca de cómo la salvación no es para todos. Dice para muchos, no dice para todos. Y dice que viene para salvar a los que le esperan. Últimamente se han desatado corrientes extrañas del pensamiento. Está cobrando mucho auge el tema de la reencarnación. Algunas iglesias que predican que Cristo no va a venir en carne, que no va a venir en persona, sino que Él está viniendo constantemente en su palabra, que Él es la verdad y por consiguiente cada vez que usted abre su mente a la verdad, Él ha venido, pero ellos ya no lo están esperando. Por otro lado, se confirma lo que yo he dicho siempre: no somos salvos. En esencia, mis hermanos, estamos sujetos a condenación y somos pecadores, pero descansamos en la promesa que Él nos hizo de salvarnos. Y entonces decimos, soy salvo por fe. Eso de por fe es como aquellos que dicen, tengo una casa por fe, va a ser mía. Nosotros también vamos a ser salvos cuando Él regrese por nosotros. Y eso lo dice ahí el versículo 28, que viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
para salvar. Entonces se hará efectiva la salvación que nos prometió a los que le estamos esperando. Yo no sé si usted le espera, pero eso de estarle esperando, mis hermanos, amerita un accionar. Amerita ser pacientes, pero estar activos en nuestra fe, en nuestro servicio al Señor. Eso de esperar al Señor, mis hermanos, implica estar despiertos en relación a las profecías, estar pendientes de lo que está pasando en el mundo, estar escuchando las noticias y constatándolas con la palabra de Dios, porque nosotros lo estamos esperando. ¿Ah? Cuando esperan a un político, dicen, y ya viene por Asunción Mita, dice, allá era el mitin temprano, ya viene para acá. Así dicen cuando esperan a un político. Como a las 3 viene, dicen, porque iba a pasar primero al Progreso. Por la campana viene la caravana, dice. Los cristianos, mis hermanos, estamos viendo las señales cumplirse y nos indica que Él ya viene. No puede uno ser cristiano sin estar esperando el retorno de Cristo, sin estar de pronto pendientes de los acontecimientos que están señalándonos que Él está a las puertas. Leí estos versículos del capítulo 9 para entrar en el contexto, pero en sí la porción habla, mis hermanos, de ese sacrificio perfecto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, oiga, la ley solo era la sombra de lo que viene, no la imagen misma de las cosas. Entonces la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cómo dice que la ley nunca puede perfeccionarnos? Nos perfecciona la sangre de Cristo. Es tener a Cristo la diferencia, mis hermanos. El sacrificio de Cristo es perfecto. Lo que usted pueda hacer dentro de los rituales y de las formas de culto y maneras y leyes que pueda establecerse, no le salva a usted ni a nadie. Salva a Cristo en la cruz del Calvario. De haber sido así, versículo 2, de otra manera ya no se ofrecerían holocaustos, cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios ya una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se vuelve a hacer memoria del pecado. El pueblo de Israel cada año va y ofrece sacrificio porque están conscientes de su pecado. Lo único que puede limpiar la conciencia definitivamente es Cristo Jesús. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. Dejé de ser espíritu para ser cuerpo, y aquí está el sacrificio que el Padre quería. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, Jesús dice, he aquí yo vengo, oh Dios, Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Oiga cómo lo está explicando Pablo aquí. Por cuanto la ley no pudo justificar al hombre, entonces quita la ley y pone lo segundo. Quita lo primero y pone la gracia. Y dice Jesús, vengo para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era limpiarnos mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. En esa voluntad, versículo 10,
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo son santificados los creyentes? ¿Cómo son limpiados los creyentes? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y sirve para siempre. Yo no sé si es suficientemente clara la Escritura. Al menos para mí lo es. Y entonces, mis hermanos, como decía el versículo que leíamos, Él quitó de en medio el pecado. Y ahora no hay nada que estorbe entre el Padre y nosotros. Podemos llegar al lugar santísimo en oración y hablar directamente con el Padre. De no ser así, mis hermanos, no podríamos ni siquiera orar. Tendríamos que venir al sacerdote y entregarle a él nuestras peticiones para que él entrara al lugar santísimo, ofreciera sacrificio y presentara nuestra petición delante de Dios. Pero en el sacrificio de Cristo nos hizo santos para que podamos entrar a la presencia del Padre y traer nuestras necesidades delante de Él. Versículo 12. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces, mis hermanos, eso de ahí en adelante esperando es porque en este momento el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está lleno de pecado, de inmundicia, de lascivia, de orgías, de idolatrías. Hermanos, el mundo está bajo maldición. Sin embargo, el sacrificio que nos hizo perfectos fue una vez y para siempre. Y resucita y se sienta a la diestra del Padre, tan solo esperando el momento en el que el Padre ha establecido poner bajo sus pies a los enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? El diablo, la muerte y el mundo. Y mire, Jesús venció a la muerte. Esto es como si Jesús peleó el campeonato y ganó, y ahora está sentado ahí en el podio esperando a que se le dé su corona, porque Él ya venció. Así está la cosa. Cuando Él vuelva por nosotros, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que esperamos su venida, entonces, mis hermanos, la muerte será vencida de una vez y para siempre, porque entonces los que murieron en Cristo resucitarán, y los que aún estemos vivos en este cuerpo mortal seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la final trompeta. 1 Corintios 15, 51. Viene ese día, mis hermanos, en que esto mortal se vista de inmortalidad, y entonces los enemigos de Cristo habrán sido puestos bajo sus pies. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, y ya no habrá más mundo que pueda corromper estos cuerpos mortales. Hoy, mis hermanos, nos corrompe, nos corroe el sistema en el que vivimos. Suceden tantas cosas a nuestro alrededor, no dejan de venir malos pensamientos, de surgir malas expresiones, de pronto de tener malas acciones también, porque este mundo corrompe. Pero viene el día, mis hermanos, en que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y todas nuestras debilidades y todas nuestros errores, defectos y pecados desaparezcan completamente. Aunque vale la pena resaltar que esta victoria ya está ganada desde el momento en el que Él resucitó. Solo está esperando a que sea el momento. De ahí, mis hermanos, que, como lo predicábamos el domingo pasado, el Señor promete salvar a la coja, a la perniquebrada, a la que no puede, a la choca, a la oveja más, a la más débil. Él promete hacerlo.
Y la gente no entiende, dice, ¿cómo dicen que son evangélicos? Y miren todos los problemas, las luchas, esto, lo otro, y nos señalan todos nuestros defectos. ¿Cómo es posible que digan que son salvos? Porque aún estamos esperando a que esto corruptible se vista de incorrupción. Pero la victoria ya está ganada. Él se presentó una sola vez y para siempre como el sacrificio perfecto por nosotros, quitando de en medio el pecado. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese está bueno para que lo memoricemos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Y como le digo, esto es algo que la gente nos mira y dice, perfecto, el hijo de don Rufino. Sí, aunque no le guste. Esto está por verse todavía, dice el apóstol Pablo, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esto es como cuando miran el gusano ahí feo y lo miran meterse en un capullo ahí, pero no saben la mariposa linda que va a salir después. Cuando suene la última trompeta, mis hermanos, porque ha de sonar la trompeta, dice 1 Tesalonicenses 4, y Apocalipsis habla de 7 trompetas, y cuando suene la última de esas 7 trompetas y empiece el momento en el que empiecen a derramarse las copas de la ira de Dios, unas horas, unos minutos, quizá unos días antes de derramarse las copas de la ira de Dios, la iglesia, los escogidos del Señor, seremos transformados en cuerpos nuevos, glorificados, para recibir al Señor en el aire. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Algunos hacen ayuno y dicen, estoy sacrificando el cuerpo. No hay más sacrificios. No hay más. Dice, donde hay remisión de pecados. La palabra remisión se usa en el aspecto cultural de nosotros para pagar un impuesto, para pagar una deuda. Donde fue pagada la deuda, no hay más ofrenda por el pecado. Ya fue pagada la deuda. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, nuestras conciencias están limpias en el sacrificio de Cristo. Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso dice, bienaventurados los de corazón limpio, los de la conciencia limpia. Pero esa conciencia solo se limpió en el sacrificio de Cristo. Y luego dice, para venir a la iglesia y se bañan, dice. Eso ya es del apóstol Pablo, no van a creer que yo se lo estoy imponiendo, pero dice, purificada la conciencia, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice. Así es que si usted no le llovió ayer sábado, pues hoy está lloviendo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió
o fieles son los que recibieron la promesa? La garantía de nuestra salvación es que Él es fiel, que quien prometió no nos va a dejar vendidos. Si la salvación dependiera de nuestra fidelidad, qué perdidos estuviéramos, hermano. Qué vacío fuera este evangelio y qué iluso, qué torpe fuera yo predicándolo. Si a mí se me hincha la vida de felicidad al predicar su palabra, no hay deleite más lindo para mí que predicar la palabra, es porque sé que estoy seguro en el Dios al cual predico, en el sacrificio perfecto de la cruz, en que ya no hay pecado que se interponga entre el Padre y yo, porque Jesús pagó el precio. Fueron remitidos mis pecados una vez y para siempre. De no ser así, mis hermanos, tendría que estarse ofreciendo Cristo continuamente desde tiempos antiguos, considerando la salvación de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los hombres de la antigüedad que alcanzaron salvación. La alcanzaron por la sangre del sacrificio de Cristo Jesús. Algunos predican que Dios va a secuestrar a la iglesia y los que se queden a sufrir por sinvergüenzas tendrán que dejarse cortar la cabeza, y si se dejan cortar la cabeza, entonces con eso comprarían su salvación, porque hay una salvación como por fuego, dicen ellos. Sin embargo, en el capítulo 7 de Apocalipsis dice que los que están debajo del trono, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? De en medio de la tribulación, dice, los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Porque la salvación desde Génesis hasta la consumación de los tiempos es única y exclusivamente por ese sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay otra manera de salvarse. Si usted dijo, yo me dejo quitar la cabeza, ahora me deleito en mis delitos y pecados y después en la tribulación yo me dejo cortar la cabeza, lo engañaron, le dieron gato por liebre. La única salvación que hay es la que Jesús hizo perfecta en la cruz del Calvario, y aquí dice una vez y para siempre. Algo maravilloso, mis hermanos, es que dice el versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. El Señor, en cumplimiento del pacto de su gracia, trata a su pueblo como si nunca hubiéramos pecado. Para nosotros es prácticamente imposible olvidar. A nosotros nos traicionan, nos venden, nos pagan mal y no se nos olvida. Pero como que hay imposible para Dios, pues. Y dice que Él tomó la decisión de olvidar nuestros pecados y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Prácticamente Él ha olvidado nuestra imperfección humana. Considera nuestros pecados, cualquiera que sea su gravedad, pequeño o grande, como si jamás hubieran existido, como si se hubiesen borrado de su memoria. Qué gran milagro el de la gracia de Dios, hermanos. Dios hace esto, lo que hasta cierto sentido es imposible de hacer. Él lo hace. Él olvida toda nuestra transgresión. Su misericordia obra prodigios que sobrepujan todos los prodigios. No hay milagro más grande. Yo he dicho, hermanos, mucha gente viene a la iglesia buscando un milagro, buscando una manifestación sobrenatural. Yo le digo, no hay milagro más grande que haber sido salvos por la sangre de Cristo, que Él se haya fijado en nosotros. Miren qué curioso, porque 1 Corintios 1 dice que no escogió a los sabios, no escogió a los ricos, no escogió a los nobles, no buscó a la gente buena, buscó a los pecadores para que se arrepintieran, dice.
No he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué forma tan extraña la del Señor para hacer una escogencia, pero lo vil y menospreciable escogió Él. Su misericordia obra prodigios que sobrepasan cualquier prodigio. Nuestro Dios nada sabe de nuestro pecado después de que Jesucristo certificó, ratificó, selló esa alianza entre Dios y nosotros. Fue su sangre, es su sacrificio. Nunca nos cansemos de agradecer, mis hermanos, que el Señor Jesús muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos regocijarnos en Cristo sin temor a provocar su ira contra nosotros a causa de nuestros pecados, porque al final nuestros pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Dice el himno: mis pecados llevó en la cruz donde murió mi precioso y tierno Jesús. Nos cuenta por hijos suyos y nos considera como justos. Toma contentamiento en nosotros como si fuésemos perfectos y santos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué maravilloso es pensar en la gracia redentora, mis hermanos. Y aún más nos pone en puestos de su confianza, nos hace guardianes de su honor, de sus tesoros y portadores de este glorioso evangelio, hermanos. ¿Cómo no estar agradecidos? Nos considera dignos y nos confiere un ministerio, el ministerio de la reconciliación, para que hablemos a otros de esta gracia. Esta es la prueba más evidente de que no se acuerda más de nuestros pecados, por cuanto nos confía tantos privilegios. Ahí sí, como dijo su esposa a Manoa, si Jehová nos hubiera querido matar, no hubiéramos llegado hasta aquí. Cuando perdonamos a nuestros enemigos, tardamos en depositar en ellos nuestra confianza. Sí, nosotros perdonamos porque el Señor nos enseñó que debemos perdonar. Pero la confianza es algo que se construye con muchos actos de buena fe y se destruye con uno solo. Con una sola traición destruyes años de esfuerzo para ganarte una confianza. Y nosotros perdonamos, pero la confianza, mis hermanos, la confianza cuesta. Sin embargo, el Señor nos ha confiado el evangelio, nos ha confiado estos privilegios de estar reunidos, nos ha confiado estos privilegios de tomar la cena del Señor, nos ha confiado el privilegio de poder entrar a la presencia del Padre en oración. Creo que mayor garantía de que Él ha olvidado nuestros pecados no hay. Para nosotros sería imprudente darle confianza a alguien que nos traicionó, pero el Señor olvida nuestros pecados y nos trata como si nunca le hubiésemos ofendido. Quiero, antes de orar, leer 2 versículos. El 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17 añade: y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Padre bendito, te damos gracias por haberte fijado en nosotros. Gracias por habernos confiado el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, oh Dios, a hacer nuestra esta promesa, para así, lavados nuestros corazones de toda mala conciencia, nos presentemos ante el trono del Padre en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel eres tú, Señor, que nos lo prometiste.
y ayúdanos a considerarnos unos a otros, con compasión, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mayormente viendo que tu venida está cerca, Señor. Devuélvenos con gracia a nuestros hogares en esta hora, con gratitud, Señor, por cuanto llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Con la conciencia tranquila y a dormir tranquilos, Señor, porque sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Amén.